La historia de hoy será sobre un hombre japonés que también logró escapar 4 veces de la prisión. Pero esta vez, los métodos utilizados no fueron solo ingeniosos, eran legendarios. Estas épicas operaciones de escape lo convirtieron en una verdadera leyenda en la historia de las prisiones japonesas. Nuestro protagonista de hoy se llama Yoshi Shiratori, un hombre que encarna la esencia misma de la leyenda de la fuga de prisión. El viaje de Yoshi comenzó en circunstancias difíciles. Creció en una familia desafiante y en una sociedad aún más desafiante. En las primeras etapas de su vida, intentó vivir una vida recta y ganarse la vida por medios legítimos. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que las cosas no iban bien, su vida tomó un giro equivocado, llevándolo a recurrir a los juegos de azar y el robo. Después de un tiempo fue arrestado, no por robo, sino por asesinato. Fue acusado de un delito que afirma no haber cometido, asegurando que fue obligado a confesar bajo la presión de golpes y torturas. De hecho, Shiratori se encontró encarcelado en la prisión de Omori. En el año 1936, su vida dentro de esas paredes de prisión fue una terrible prueba. Los guardias lo sometieron a un tormento y abuso incesante todos los días. Día descenderían sobre él, infligiendo golpizas severas y salvajes. El sistema penitenciario en Japón durante esa época, hace aproximadamente 85 años, era profundamente defectuoso. Los guardias ejercían un poder sin control, sin supervisión o responsabilidad, especialmente cuando trataban con presos que los provocaban o fueron encarcelados por delitos particularmente molestos. Nuestro protagonista, Shiratori, se convirtió en una de las víctimas de esta tortura continua y brutales golpizas infligidas por los guardias. En medio de esta situación increíblemente grave y el palpable sentido de injusticia que sentía, particularmente dado que fue acusado de un crimen que no cometió, Shiratori tomó la decisión de hacer lo imposible, escapar de este infierno viviente. Empezó a formular su plan de escape. El primer paso crucial en cualquier operación de escape bien ejecutada es estudiar meticulosamente las rutinas de los guardias. Shiratori se percató de que durante las horas del amanecer, las patrullas de guardias eran escasas, con cerca de un intervalo de 15 minutos entre turnos. Este intervalo de tiempo le proporcionó la mejor oportunidad de escapar sin ser notado por los guardias. A las 5:30 de la mañana exactamente, se puso en marcha el plan. Shiratori tenía un pequeño alambre metálico que había logrado mantener en su celda. En el área del baño, había cubos de madera, y de uno de estos cubos recuperó el alambre de metal. Como mencioné antes, Shiratori tenía una historia como ladrón antes de su encarcelamiento, lo que perfeccionó sus habilidades para abrir cerraduras. Esperó hasta que se acercaba el amanecer. Cuando la patrulla de guardia pasó, recuperó el alambre de metal y comenzó a intentar abrir la cerradura. Después de unos momentos tensos, finalmente logró abrir la puerta de la celda y salir. Sin embargo, esto estaba lejos de ser el final. Tenía por delante varias puertas cerradas con llave que tenía que abrir con la misma técnica. Uno a uno escogió las cerraduras y abrió las puertas hasta que finalmente alcanzó las paredes de la prisión y las escaló con éxito. ¿Pero es posible que pudiera abrir todas estas cerraduras y puertas con tanta facilidad? En primer lugar, el asunto no era sencillo, pero Shiratori era excepcionalmente hábil en el arte de la ganzúa. En segundo lugar, la calidad de las cerraduras en esa época no era realmente buena. Estamos hablando del año 1936. Y la simplicidad de las cerraduras jugó un papel en facilitar su escape de la prisión. Sin embargo, las patrullas de guardias volverían en minutos, y aunque lograra salir de la prisión, no podría ir muy lejos sin arriesgarse a ser descubierto. Si detectaban su fuga, sonarían las alarmas, y lo perseguirían rápidamente. Shiratori conocía bien estas circunstancias. Como último truco, removió algunas tablas de madera en su celda y las colocó debajo de una manta. Cuando los guardias pasaban por su celda, asumían que estaba durmiendo en su cama. Colocó estratégicamente la cama sobre el área donde había quitado las tablas del piso, haciendo que su plan de escape fuera perfecto. Los guardias fueron completamente engañados por lo que vieron. Solo descubrieron su escape a la mañana siguiente cuando sonaron las alarmas. Sin embargo, para Shiratori su escape fue efímero. La búsqueda de él se intensificó rápidamente. Parecía que durante su fuga, había sufrido lesiones sensibles que necesitaban atención médica y suministros, y porque no pudo buscar tratamiento en un hospital, se metió sigilosamente en uno para robar los suministros necesarios,
Pero desafortunadamente algunos empleados del hospital lo vieron y alertaron a la policía, y fue detenido de nuevo, solo 3 días después de su primera huida. Esta vez, Shiratori no volvió a la misma prisión. Fue enviado a otra llamada prisión de Akita. El trato que recibió de los guardias allí fue aún peor y más brutal que antes. Para ellos no solo era un asesino, sino también alguien que había intentado escapar de la prisión, un acto profundamente provocador para ellos. Continuaron golpeándolo y sometiéndolo a torturas diariamente, utilizándolo como ejemplo para disuadir a otros de siquiera considerar una escapada. Además de esto, se le asignó a trabajos duros intensivos, y a veces ni siquiera le permitían un colchón para dormir. Haciéndolo descansar en el frío suelo de concreto es lo peor de todo. Después de todo, a menudo lo confinaban en una celda solitaria increíblemente estrecha. Esta celda era única, casi como una torre con un techo alto. La única fuente de luz era una pequeña ventana situada en lo alto del techo, lejos del suelo. La idea de que alguien pudiera llegar parecía imposible. La celda era esencialmente inexpugnable. Además, los guardias insistieron en mantener a Shiratori esposado todo el día. A todo esto se sumaba el ciclo continuo de golpizas y humillaciones por parte de los guardias. La única persona que mostró incluso una pizca de simpatía fue el jefe de seguridad llamado Kobayashi. El sistema penitenciario japonés era increíblemente corrupto. Guarda a Ted Friere y haz lo que quieras. Era normal para ellos golpear y torturar a los reclusos que encontraban desagradables. Aunque Kobayashi simpatizaba con Shiratori hasta cierto punto, no pudo detener a los otros guardias de sus acciones. Solo podía ofrecer una pequeña cantidad de compasión y preguntar por el bienestar de Shiratori de vez en cuando. Sin embargo, no pudo efectuar un cambio real o prevenir la crueldad de los demás guardias. Sin embargo, incluso esta simple empatía fue un factor significativo para Shiratori, impulsándolo a tomar un paso que podría lamentar más tarde. Sin embargo, su sufrimiento persistió en esa dura prisión hasta el 15 de julio de 1942. Esa noche, uno de los guardias abrió la pequeña ventana en la puerta de la celda para inspeccionar, solo para sorprenderse y asombrarse de una celda vacía. Inmediatamente abrió la puerta y no encontró nada en el suelo excepto una cama con esposas que una vez habían restringido al prisionero. Shiratori, con sus habilidades excepcionales, logró escapar milagrosamente de la celda fortificada, donde se consideraba imposible la fuga. ¿Cómo logró tal hazaña? Primero tuvo que liberarse de las esposas que lo ataban. Sorprendentemente, este paso resultó ser relativamente fácil para él. De alguna manera obtuvo un pequeño alambre de metal similar al que tenía durante su encarcelamiento anterior. Utilizando este cable de metal y sus legendarias habilidades para forzar cerraduras, desbloqueó las esposas sin esfuerzo. Sin embargo, el verdadero desafío radicaba en escapar de la celda en sí. La única salida era a través de una pequeña ventana en el techo. ¿Cómo podría llegar Shiratori a ella? Una de las habilidades que tenía Shiratori era escalar paredes. Él podría escalar las paredes y llegar a la pequeña ventana en el techo. Desafortunadamente, las barras de hierro que lo cubrían eran increíblemente sólidas y parecía imposible quitarlas sin las herramientas adecuadas. Afortunadamente, el marco de la ventana era de madera. Aún con esta ventaja, desmontar la ventana resultó ser una tarea desalentadora. Sin embargo, debido al marco de madera, sabía que con tiempo y fuerza suficiente, eventualmente podría desalojarlo. Shiratori persistió en esta rutina nocturna, trabajando para liberarse del marco de la ventana, golpeándolo con todas sus fuerzas cada día, luego volviendo al suelo y restringiéndose con las esposas para evitar despertar sospechas. Esto continuó durante unos 6 meses, hasta que finalmente logró romper el marco de madera y quitar la ventana. Sin embargo, no escapó inmediatamente después de lograr esto, sino que esperó la oportunidad adecuada. Esa oportunidad llegó en una noche de fuertes vientos y lluvia intensa, asegurando que nadie se centraría en su escape. Ninguno de los guardias pudo escucharlo o verlo en medio de la tormenta, mientras hacía su audaz fuga de la prisión. Esto es lo que ocurrió en la noche del 15 de julio de 1942. Una noche tormentosa y lluviosa se convirtió en el telón de fondo para la fuga de Shiratori. Con su ingenio y determinación, logró superar obstáculos aparentemente insuperables, y finalmente liberándose de ambas restricciones físicas. Y la celda de prisión fortificada. La última vez que Shiratori escapó de Omori, no duró mucho. Fue atrapado solo 3 días después de la huida. Sin embargo, esta vez,
Las cosas eran drásticamente diferentes desde todos los ángulos. Después de 3 meses de esta audaz operación de escape, el jefe de guardias de la prisión, Kobayashi, estaba en casa cuando escuchó un golpe en su puerta. Él estaba completamente asombrado al encontrar a Shiratori, el fugitivo, justo frente a él. La aparición repentina de Shiratori dejó a Kobayashi en estado de shock. Sin demora, Shiratori comenzó a hablar intentando aliviar la sorpresa de Kobayashi. Él dijo, he venido a ti, y necesito que me escuches. Eres el único que me trató amablemente. Mostró preocupación y se preocupó por mí. Por favor, dame una oportunidad para expresar lo que tengo en mente. Sorprendido, Kobayashi dudó por un momento. Y un lujoso para entrar a su casa. Shiratori procedió a confesar que efectivamente había escapado, pero estaba dispuesto a entregarse voluntariamente. La única razón de su escape fueron las duras condiciones, la tortura y el trato inhumano de los guardias. Todo lo que buscaba era un trato justo y humano. Expresó su renuencia a permanecer como fugitivo el resto de su vida. En su lugar, lo que realmente deseaba era hacer oír su voz a las autoridades superiores dentro del sistema judicial. Quería que se dieran cuenta de la extensión de la corrupción y la crueldad prevalecientes en los sistemas penitenciarios. También se confió a Kobayashi, diciéndole que se volvió hacia él en busca de ayuda, porque era la única persona en quien confiaba. Dado el papel de Kobayashi como jefe de seguridad, creía que la participación de Kobayashi daría credibilidad a su causa. Así, la intención de Shiratori era reformar el sistema desde dentro, en lugar de vivir una vida de fugitivo. Apuntaba a lograr su libertad a través de un juicio justo, donde podría defenderse, ya que aún negaba el delito por el que estaba encarcelado. Este plan era increíblemente ambicioso. Shiratori entendió los desafíos y reconoció que sin el apoyo de alguien creíble dentro del sistema, como Kobayashi, la probabilidad de éxito era mínima. Kobayashi, todavía en estado de shock parcial, aconsejó a Shiratori que se duchara y preparara algo de comida, y luego podrían discutir el asunto con más detalle. Shiratori se sentía esperanzado y optimista acerca de la aparentemente simpática reacción de Kobayashi. Creía que su plan tenía una oportunidad de tener éxito. Desafortunadamente, efectivamente, después de unos momentos, se encontró rodeado por la policía por todos lados, quienes lo arrestaron, devolviéndolo a prisión una vez más. Ese día Shiratori perdió su última esperanza en la humanidad y juró no volver a confiar en nadie. Volvió a la cárcel por segunda vez, pero esta vez no era solo cualquier prisión. Durante su juicio hizo una solicitud y suplicó ser llevado a la cárcel de Tokio, ya que el clima en Tokio era más suave. Las prisiones del norte donde había estado anteriormente, como la prisión de Owari y la prisión de Akita, tenían un clima extremadamente frío y mordaz. Sin embargo, en lugar de eso, lo enviaron a la prisión de Ebushiri, ubicada en el extremo norte de Japón, convirtiéndola en el lugar más frío del país. Las 2 exitosas fugas de Shiratori lo habían hecho más odiado y despreciado por las autoridades. Querían hacer un ejemplo de él, un elemento disuasorio para cualquier otro prisionero que considerara escapar. La prisión de Ebushiri era conocida por su seguridad, considerada algo equivalente a Alcatraz en los Estados Unidos. Justo como Alcatraz estaba rodeado de agua por todos lados, Ebushiri estaba rodeado de nieve por todas partes. Incluso si un prisionero lograra escapar milagrosamente de la prisión, el frío extremo y el aislamiento lo hacían casi imposible de sobrevivir. Cuando Shiratori ingresó a la prisión de Ebushiri, era el invierno de 1943. Las temperaturas dentro de las celdas estaban por debajo del punto de congelación. Los guardias arrojaron a Shiratori a su nueva celda, dejándolo encadenado en el suelo frío. La ropa que le proporcionaron era totalmente inadecuada para las duras condiciones climáticas. Inmediatamente sintió el frío penetrante filtrarse en el suelo, las paredes e incluso el aire que respiraba. La risa resonó de los guardias que lo vigilaban después de que lo hubieran tirado al frío suelo. Impulsado por una mezcla de desesperación y enojo, Shiratori intentó hacerlos dejar de reír, pero en un instante se encontró en el suelo mientras los guardias se lanzaban sobre él, propinándole golpes. A pesar de su asalto, la ardiente determinación de Shiratori lo llevó a enfrentarse desafiante a ellos. Con un rugido poderoso, un estallido de energía resonó desde él, haciendo que los guardias retrocedieran momentáneamente.
Sin embargo, el verdadero shock llegó cuando vieron sus manos y se dieron cuenta de que las restricciones de metal habían sido rotas. Uno de los rasgos distintivos de Shiratori era su colosal fuerza, muy superior a la de los humanos ordinarios. Sin embargo, esta acción resultó ser un grave error, ya que reveló una de sus habilidades cruciales ante los ojos de los guardias. Esta revelación llevó a los guardias a tomar precauciones adicionales, creando una celda personalizada altamente segura, adaptada a las extraordinarias capacidades de Shiratori. La celda era impenetrable, fortificada con paredes de metal, puertas reforzadas y ventanas demasiado pequeñas para que cualquier cuerpo humano pudiera pasar. Aún así, no se detuvieron ahí. En un esfuerzo por neutralizar su potencial, le pusieron pesadas restricciones de hierro, pesando 20 kilogramos, atando sus manos detrás de su espalda y de manera similar en sus piernas, haciéndole casi imposible ponerse de pie. Estas restricciones únicas no tenían llaves ni cerraduras y estaban soldadas. Permanecieron en él constantemente, solo se las quitaban una vez cada 2 semanas para que pudiera bañarse y limpiarse a sí mismo. Desbloquear estas restricciones requirió soldadores especializados. Comer también fue un desafío para Shiratori, ya que tenía que arrastrarse para alcanzar la comida colocada a través de una pequeña apertura en la parte inferior de la puerta, debido a que sus manos estaban esposadas detrás de su espalda. La celda fortificada, el clima frígido, las pesadas restricciones, las comidas escasas. Nadie debería haber podido concebir escapar de tales condiciones. Sin embargo, Shiratori era una leyenda en ciernes. Su plan para escapar de este infierno helado, y cómo lo convirtió en una saga eterna en los anales de la historia de las prisiones japonesas, siempre será un testimonio de su espíritu indomable. Después de 6 meses de encarcelamiento de Shiratori en la prisión de Abushiri, en la noche del 26 de agosto de 1943, un guardia se acercó a través de la ventana de la celda para comprobar cómo estaba él, lo que lleva a una revelación sorprendente. La celda solo contenía una cama y ropa bien doblada, con los pesados grilletes de hierro colocados cerca. Sin embargo, Shiratori no se encontraba por ninguna parte, como si hubiera desaparecido como un fantasma. ¿Cómo pudo lograr esta hazaña por tercera vez, dadas estas circunstancias aparentemente insuperables? La sopa de miso era una de las comidas básicas servidas a los internos, carente de contenido nutricional sustancial. Esta sopa era notablemente salada, y se sabe que la sal acelera la oxidación y el óxido del hierro. Shiratori aprovechó ingeniosamente este hecho al tomar constantemente la sopa y aplicando generosas cantidades de ello a sus restricciones de hierro y al marco de la ventana de metal de la puerta de su celda. Este proceso meticuloso fue arduo, especialmente porque sus manos estaban atadas detrás de su espalda. Logró verter la sopa sobre las restricciones, guardando un poco para el marco de la ventana. Sin embargo, incluso con la concentración de sal aumentada en la sopa, el proceso tomó una cantidad considerable de tiempo. Los metales no se oxidaban rápidamente, y los meses pasaban uno tras otro antes de que aparecieran signos de debilitamiento y oxidación. Quedaba una pregunta crucial. ¿Cómo es que los herreros que quitaban las restricciones cada 2 semanas no notaron la oxidación durante estos meses que pasaban? La respuesta fue que Shiratori aplicó la sopa solo en las articulaciones y áreas sensibles, lo que dificultó que los soldadores se dieran cuenta. Además, las restricciones eran negras, ocultando el óxido. En cuanto al marco de la ventana de la puerta de la celda, estaba compuesto por un marco de metal fijado con tornillos y pernos. Con el óxido debilitándolo, desmontarlo fue más fácil que las restricciones. Sin embargo, después surgió un problema sustancial. El tamaño del marco de la ventana era más pequeño que el cuerpo de Shiratori. Este diseño precautorio fue añadido por los guardias de la prisión durante la construcción de la celda, para asegurar que incluso si milagrosamente se liberaba, no podía pasar por un espacio más pequeño. Esto llevó a Shiratori a utilizar una capacidad adicional previamente no revelada, el poder de dislocar sus articulaciones voluntariamente. Esto parecía extraordinario e increíble, pero pocas personas tienen esta habilidad, que se puede desarrollar con entrenamiento. Como de costumbre, Shiratori esperaba pacientemente la noche oportuna para ejecutar su plan de escape. Fue durante el tumultuoso periodo de la Segunda Guerra Mundial, con América bombardeando implacablemente a Japón. Los cortes de energía frecuentes eran una ocurrencia recurrente, y Shiratori estaba alerta a cualquier oportunidad. Su oportunidad llegó la noche del 26 de agosto de 1943. La electricidad se apagó esa noche, y sin dudarlo aprovechó la oportunidad. Shiratori había observado meticulosamente los puntos débiles de sus restricciones,
concentrándose en áreas donde el óxido había hecho mella. Inmediatamente comenzó su meticulosa operación. Trabajó para quitar los tornillos de las barras que lo habían frustrado, y luego desencajó hábilmente su hombro o brazo, para deslizarse por la pequeña ventana que se suponía que era más pequeña que su cuerpo. Con un último esfuerzo subió al techo de la prisión, que no estaba tan fortificado, y tenía varias ventanas de vidrio, una por una. Uno por uno, rompió una ventana de vidrio, lo que le permitió acceder al techo y ejecutar su escape. Y así Shiratori tuvo éxito una vez más, completando su tercer audaz escape de prisión con un éxito inigualable. Esta fuga fue la más desafiante e intrincada de todas. Se convirtió en el primer y último hombre en escapar de la infame prisión de Abishuri en la historia. Hoy, la prisión se ha transformado en un museo, presentando un modelo del momento icónico de Shiratori, el momento en que emergió al tejado y rompió la ventana de cristal antes de huir por el tejado. Sin embargo, incluso después de esta extraordinaria huida, Shiratori enfrentó otro predicamento. La prisión de Abishuru estaba aislada, rodeada de nieve en todas direcciones, lejos de cualquier área poblada. Su única opción era buscar refugio en las montañas. A pesar de las intensas operaciones de búsqueda llevadas a cabo por guardias, policía y autoridades, Shiratori no dejó rastro en la zona. La gente asumía que era imposible sobrevivir en tales condiciones, y era probable que hubiera perecido, ya sea del frío o de las garras de los depredadores que habitaban estas montañas. Esta era la suposición de las autoridades, pero la realidad resultó ser diferente. Shiratori logró encontrar una mina abandonada en un lado de las montañas de Hokkaido. Transformó la mina en un refugio para protegerse del frío y los depredadores. Se adaptó para sobrevivir con nueces, bayas y conejos salvajes. Incluso aprendió a pescar. Viviendo en medio de estas montañas, abrazó una vida de completa soledad, lejos de la civilización y de cualquiera que pudiera perseguirlo. Durante este periodo de aislamiento, su anhelo por su esposa e hija pequeña, a quienes había dejado atrás cuando entró en prisión, se intensificó con cada día que pasaba. Después de casi una década desde que los vio por última vez, sabía que regresar a ellos bajo estas condiciones era imposible. Continuó en su aislamiento, enfrentando la inmensidad del tiempo solo en las montañas. Sin embargo, después de 2 años de aislamiento, tomó la decisión de aventurarse en áreas pobladas por primera vez desde su escape de la prisión de Abashiri 2 años antes. Cuando entró en el primer pueblo, le sorprendió ver a los soldados estadounidenses caminando por sus calles. Muchos letreros y vallas publicitarias fueron traducidos al inglés. Shiratori se lanzó rápidamente a buscar un periódico y comenzó a hojear sus páginas, con la esperanza de obtener información sobre el mundo que había cambiado mientras él estaba en aislamiento. Por primera vez, se enteró de las bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. También descubrió que Japón se había rendido en la guerra el año anterior, en 1945. Esta revelación implicaba que Shiratori probablemente ya no era una prioridad para las autoridades. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad para reunirse con su familia. Las circunstancias actuales le ofrecían un atisbo de esperanza de que se había convertido en un hombre olvidado, ya no de interés para nadie en persecución. Con una determinación renovada, Shiratori emprendió un largo viaje desde el norte hasta el sur de Japón para alcanzar a su familia. Después de 50 días de viajar a pie de ciudad en ciudad, llegó a una ciudad llamada Sapporo. En esta ciudad el hambre le asintió. Cuando pasó por una granja solitaria y vio plantas de tomate, entró a la granja y comenzó a comer. Y esta decisión resultó ser un grave error. Un granjero local lo vio y, suponiendo que era uno de los ladrones que frecuentemente robaban de sus granjas, lo confrontó. Desafortunadamente, este enfrentamiento escaló y finalmente llevó a la muerte del granjero después de que cayó y golpeó su cabeza contra una roca. La conmoción atrajo a muchos espectadores que lograron detener a Shiratori antes de que llegara la policía y lo arrestara. Imagina, después de todo por lo que había pasado, y finalmente logrando eludir a la policía y la autoridad. En este caso se encontró arrestado una vez más debido a este giro inesperado e imprevisto de los eventos. Tras su arresto, la policía pronto se dio cuenta de que habían capturado a Shiratori, el hombre que ejecutó la mayor fuga de prisión de una de las cárceles más fortificadas de Japón. Shiratori se presentó ante el tribunal de Sparrow, y esta vez, el veredicto que enfrentó fue mucho más severo que cualquier juicio anterior.
Esto se debió a sus intentos de escape anteriores y la gravedad de los cargos en su contra. La muerte del granjero se había considerado como un asesinato, lo que llevó a una sentencia de muerte. En el año 1947, fue trasladado a la prisión local de Sapporo, esperando la determinación de su fecha de ejecución. Las autoridades fueron excepcionalmente cautelosas esta vez, no dejando lugar para ninguna posible escapatoria. En esta prisión, había 6 guardias dedicados y vigilancia las 24 horas sin interrupción. Las ventanas y salidas de su celda estaban más fortificadas que nunca, e incluso el tamaño de las aberturas se había minimizado, apenas suficiente para su cabeza. La situación esta vez parecía insuperable. Sin embargo, los guardias cometieron un descuido significativo. Su confianza en sus procedimientos era tan alta que no se molestaron en restringirlo con grilletes. Lo dejaron sin atar en su celda. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, Shiratori comenzó a mostrar signos visibles de agotamiento. Como hombre mayor, la perspectiva de escapar de la prisión se había vuelto cada vez más desafiante. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y contemplación mientras miraba al techo. Estaba claro que una posible salida parecía inalcanzable. Shiratori pasaba la mayor parte de su tiempo durmiendo, acostumbrándose a ignorar las llamadas de los guardias, y simplemente yacía bajo su manta, indiferente a su presencia. A veces los guardias entraban en su celda y lo golpeaban, un suceso rutinario que se había vuelto tan repetitivo que eventualmente se hartaron de él. La situación se había vuelto monótona y tediosa para ellos, especialmente desde que sus reacciones habían disminuido. Seguiría durmiendo en su lugar, soportando los golpes como si fuera una alma desolada que había perdido toda esperanza en la vida. Sin embargo, una noche, cuando lo llamaron como de costumbre y él los ignoró, entraron a la celda para entregar otra ronda de golpes, solo para encontrarse con una vista inesperada. Shiratori permaneció completamente inmóvil, sin ninguna reacción debajo de la manta. Sobresaltados, quitaron la manta y se encontraron con una escena desconcertante. Shiratori había desaparecido de la celda, dejando nada más que paneles de madera. A diferencia de todas las ocasiones anteriores, esta vez la fuga de Shiratori fue desde debajo de la tierra. Su mirada perpetua al techo había sido un truco para engañar a los guardias, haciéndoles creer que estaba buscando una salida arriba, cuando en realidad estaba abriendo un pasaje desde abajo. Lo que nunca se había anticipado era el desmantelamiento nocturno de los paneles de suelo de madera por parte de Shiratori, una hazaña que resultó ser todo menos fácil. Utilizó el tazón de sopa que tenía para cavar en el suelo, llevando a cabo esta tarea noche tras noche. Su indiferencia hacia los guardias y sus llamados era parte de una estrategia para convencerlos de que no respondía, lo que le proporcionaba la oportunidad de cavar sin ser molestado bajo tierra, especialmente en la noche. Y afortunadamente, encontró un lugar para desechar la tierra que excavó. Encontró suficiente espacio entre el suelo de la celda y sus cimientos donde podía deshacerse de ella. Continuó esta rutina durante aproximadamente un mes, hasta que finalmente logró excavar un túnel que lo llevó fuera de la celda. Esta vez, la fuga de Shiratori fue diferente. Había excavado a través del suelo. Su mirada constante y leve contemplación del techo no habían sido más que una distracción para engañar a los guardias, mientras realmente estaba creando una salida debajo. Esta táctica inesperada le permitió ejecutar con éxito su cuarta fuga, que, irónicamente, resultó ser la más fácil de todos sus intentos. Sin embargo, este fue el último intento de escape de Shiratori, pero no fue la última vez que ingresó a prisión. Regresaría por 5ª vez. Sin embargo, esta vez sería diferente en todos los aspectos. Un día Shiratori estaba sentado en un banco en uno de los jardines públicos cuando una persona se acercó y se sentó a su lado. Shiratori se sorprendió cuando vio un vistazo del hombre, un policía. Naturalmente esto generó tensión ya que temía ser reconocido. Sin embargo, el oficial era bastante amigable y entabló una conversación ligera. El oficial abrió su cigarrera y le ofreció uno a Shiratori. El gesto tuvo un impacto significativo en Shiratori. Los cigarrillos eran considerados bienes valiosos y caros de la época. El hecho de que un extraño le ofreciera un cigarrillo fue algo que le afectó profundamente. Sintió que tal vez quedaba bondad en el país y en su gente, incluso entre el personal militar. Esto fue a pesar de su solemne juramento de no volver a confiar en las autoridades, especialmente después del incidente con Kobayashi.
el jefe de los guardias de la prisión que lo traicionó después de ganarse su confianza. En este momento conmovedor, Shiratori decidió rendirse. La situación era de hecho extraña, pero era evidente que Shiratori se había cansado de los constantes intentos de escape y la sensación de ser perseguido implacablemente. El encuentro con el oficial de policía le dio esperanza de que el sistema podría haber cambiado para mejor y que podría haber alguien dispuesto a tratarlo justamente esta vez. Finalmente hubo informes generalizados en ese momento de que el sistema de justicia del país estaba experimentando reformas significativas. Finalmente Shiratori sí se entregó. El caso del granjero fallecido se clasificó finalmente como defensa propia, y debido a las misteriosas circunstancias del asesinato que llevó a su encarcelamiento inicial, y dado que Shiratori había confesado bajo tortura, sus sentencias fueron significativamente reducidas. Al final, fue condenado a 20 años de prisión con la posibilidad de liberación anticipada. El caso de Shiratori se convirtió en una de las discusiones legales y mediáticas más prominentes, marcando un punto de inflexión en la reforma de los sistemas de justicia y prisión de Japón. Se convirtió en un símbolo de este movimiento de reforma. Cumplió el resto de su condena en una de las cárceles de Tokio, donde el ambiente era significativamente más templado que en las cárceles anteriores. Esta vez, los guardias de la prisión lo trataron con respeto y consideración. En este ambiente, Shiratori encontró una sensación de confort, a pesar de su continua prisión. Finalmente, sus demandas fueron realizadas, permitiéndole pasar el resto de su condena en paz interna, libre de cualquier intento de escape. Debido a su buen comportamiento y conducta, le concedieron la libertad anticipada después de cumplir 14 años de su condena, en el año 1961. Y así hemos llegado al final de nuestra extraordinaria historia, que espero hayas disfrutado. Si te resultó cautivador, no olvides darle like y suscribirte al canal.